Bueno, seguimos hablando de la política en la provincia de Buenos Aires. Fabián, nos metemos en otro tema que inexorablemente es uno de los temas obligados por estas horas en la provincia de Buenos Aires. Siempre lo es, naturalmente, la relación entre el Ejecutivo y la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero condimentada en el marco de la interna del oficialismo. Se hace más atractivo hablar sobre la relación entre el Ejecutivo y la legislatura de la provincia de Buenos Aires con el nuevo formato. Exactamente, porque no se había visto, por lo menos en los últimos años, esto de que haya sectores dentro del propio oficialismo, no sé si enfrentados, lo vamos a ver ahora, le vamos a preguntar al invitado, pero por lo menos con algunas diferencias, cortocircuitos, chiporroteo. Vamos a hablar con Raúl Pérez, diputado provincial por la región capital, por la ciudad de La Plata, quien estuvo durante mucho tiempo al frente del bloque del Frente para la Victoria y bueno, ahora como diputado puede tener una perspectiva. Raúl Pérez, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Raúl, por lo pronto uno imagina que ni Agustín Rossi en la Cámara de Diputados de la Nación, ni Miguel Ángel Pichetto en el Senado avanzarían, como parece ser que por lo menos acá ocurre en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con pedidos de informes al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Es una situación particular que se debe a qué? Creo que en primer lugar se debe a que hay un componente de muchos diputados nuevos. Creo que hay un altísimo porcentaje, por lo menos en los últimos 12 años, es el porcentaje más grande de diputados que debutan. Por otra parte, claramente con un núcleo de diputados que reportan con el gobierno nacional, o sea, si bien todos somos oficialistas, pero allí hay un núcleo de diputados que se reportan directamente al gobierno nacional y evidentemente esto le dio un tono, un color o una dinámica al bloque que hasta ahora no la tenía. Bueno, pues cualquiera lee, si lo escucha usted, que se reportan directamente al gobierno nacional, que el gobierno nacional los manda a los legisladores a, por ejemplo, entre otras cosas, pedirles informes así. No, yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace o deja de hacer. Yo me parece que la presidenta está en las cosas que tienen que estar, que son nacionales, y creo que hay un sector del gobierno nacional sumamente importante, clave en el último proceso, en la última etapa, entre otras cosas con los jóvenes, que determinan políticas y acciones propias y que consideran ellos que son concordantes con las decisiones que tienen que acompañar a nivel nacional y con las críticas que tienen que plantear a nivel provincial. Me parece que aunque algunas puedan ser positivas, algunas puedan ser verdaderas, me parece que hasta que encuentren la dinámica del bloque o de cómo tiene que funcionar un bloque oficialista, va a transcurrir todavía un tiempo. Allí hubo a lo mejor algunas desinteligencias que rápidamente fueron conversadas. Me parece que en el oficialismo toman Estado público de una manera diferente, porque en primer lugar porque somos muchos y en segundo lugar porque el peronismo ya es así, un poco de discutir a puertas abiertas, que no está mal. Pero bueno, tomaron algunas decisiones relacionadas con respecto a la administración provincial, que algunos no estuvimos de acuerdo y que nos parece que la metodología debe ser diferente. Y esto, hasta usted, digamos, que estuvo mucho tiempo dirigiendo un bloque, ¿qué cree que va a terminar pasando? Que, digamos, todo el bloque se va a terminar alineando con estos nuevos jóvenes que vienen con algunos ímpetus, tal vez desde el gobierno nacional, o que estos muchachos van a terminar alineándose a lo que son las dinámicas legislativas de la provincia de Buenos Aires, que tienen otras características. Yo creo que un poco de alguna cosa y otro poco de otra. Me parece que nada es muy lineal. Lo que creo que cuando los bloques del oficialismo, pasó también en la época de Duhalde, hay demasiados dirigentes que ponen los ojos allí en el bloque oficialista. No nos olvidemos que los componentes son de grupos de diputados que pertenecen a distintos dirigentes. Eso hace que sea a veces un poco más difícil de sobrellevar. Todos tienen muchas cosas en juego en la provincia de Buenos Aires, digamos. Sí, Estamos hablando además de gente... tienen intereses políticos en la interna del oficialismo y particularmente en la interna del justicialismo. Ahora, y allí hay compañeros que tienen diputados y que tienen territorio, que tienen representación territorial, llámese Julián Domínguez, Randazzo, Aníbal Fernández, los intendentes que tienen sus propios diputados. Y bueno, esto ha hecho que hasta ahora viniéramos con una dinámica en la cual las autoridades trataban de no involucrarse demasiado en las internas. Me parece que el cambio de diciembre, el más notorio, además de haber consensuado en que determinados compañeros tengan que presidir la Cámara, o las autoridades de la Cámara en general, más allá de la continuidad de González, pero claro, hay una nueva... un nuevo integrante. Usted disputó en su momento la posibilidad de seguir al frente del bloque. Por supuesto, y creo que toda disputa tiene un límite, que es la supervivencia del propio bloque oficialista. Creo que se me pidió que yo acompañara,
y es lo que estoy haciendo, acompañándolo de Jesús, y la adscripción de Jesús con un dirigente notorio a nivel nacional. Ahora, claro, justamente por eso, digamos, a ver, yo le traslado una opinión, algo que uno puede, digamos, ver que se sucede en la relación entre el Ejecutivo y la legislatura en función de estos posicionamientos y demás. La verdad es que la sensación que uno tiene es que Scioli hoy por hoy no tiene una autoridad de Cámara, salvo el presidente, digamos, de la Cámara de Diputados, que sea el vínculo entre el bloque. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba el Chino Navarro como presidente del bloque durante la gestión de Felipe Solá, él era el interlocutor con el Ejecutivo. Cuando estaba usted al frente del bloque, oficiaba de interlocutor con el Ejecutivo para plasmar los proyectos del Ejecutivo, reunir consenso y demás. La verdad es que yo no sé si Scioli dialoga con De Jesús o si funciona esa sociedad en la que De Jesús le promociona un pedido de informes al gobernador porque se lo pide Vudú. Bueno, yo habría que preguntárselo un poco también al presidente actual. Yo me parece que hay toda persona que debuta en un cargo tiene que darle un tiempo para que encuentre su propia dinámica. Y eso hay que respetarlo. Yo creo que la disputa por el bloque terminó allí en el 10 de diciembre, asumieron nuevas autoridades. Yo debo acompañar a De Jesús los próximos 2 años y ayudarlo en lo que pueda, pero también respetar un poco su dinámica. Efectivamente, yo creo que es importante que el presidente del bloque dialogue con el gobierno provincial y defienda los proyectos del gobierno provincial y anticipe las cosas que pueden pasar en un bloque con el gobierno provincial. Porque independientemente de las disputas de intereses nacionales que nosotros tenemos que acompañar al vicepresidente y sobre todo a la presidenta en las disputas con las corporaciones y demás, que son intereses que se juegan a nivel nacional muy fuerte, la provincia no puede estar ajena, eso está claro. El cómo lo hacemos y la metodología, yo me parece que se puede defender a la presidenta perfectamente sin pegarle al gobernador. Yo me parece que eso es claro, insustentable. Ahora bien, digo, el presidente de la Cámara obviamente que dialoga con el gobernador. No sé el resto de las autoridades, no me consta, no tiene por qué contarme, pero todavía no se han planteado esas discusiones. Tiene que me parece que él tendría que bajarles a ustedes, digamos, pero lo que le pide el Ejecutivo. Hemos hecho 3 reuniones de bloque en lo que va del año. Esa es una dinámica que han puesto el presidente del bloque actual, que repito, hay que respetarlo porque es una persona, si bien tiene mucha experiencia en el terreno político, está haciendo en un cuerpo colegiado recién sus primeras armas. Que también, de repente no me pasaban a mí porque yo lo acompañé como vicepresidente de Navarra, ustedes recordarán. Sí. Ese entrenamiento fue bueno, con lo cual yo me encontré con una presidencia del bloque, con las ventajas de vivir en La Plata. El tema de no reportar directamente a ningún dirigente nacional, eso a lo mejor facilitó porque me llevaba bien con todos los compañeros, y repito, los grupos territoriales y los mismos intendentes. El hecho de mantenerme ciertamente equidistante me permitió una conversación fluida con el gobernador, un diálogo, y con todos los ministros, la verdad. Y me parece que eso es lo que tiene que recuperar el bloque, que la misión obviamente de Jesús. Pérez, la última pregunta, por lo menos de mi parte. Estas cortocircuitos, estas diferencias, ¿pueden llegar a obstaculizar o hasta cuánto podrían llegar a obstaculizar o a interponer piedras en el camino de la gobernación de Scioli? Bueno, no lo sé. Yo creo que bastó el ejemplo de lo que se dio con el método que se eligió para protestar con esta empresa, que yo fui el que propuse una medida alternativa de que si teníamos todos esos datos había que aportarlos respecto a los incumplimientos de esta empresa de Volt. Y el procedimiento era pedir el análisis de la cancelación de la licencia, concretamente, de manera que me parece que el error de procedimiento hizo que tal vez sirviera para lo que vamos a hacer de aquí para adelante, de la misma manera que algunos pedidos de informes que no han tenido a lo mejor como tal en el papel la respuesta adecuada, y sí sirve muchísimo la visita del ministro al bloque, que en un año nosotros tuvimos en seguridad 7 visitas, por ejemplo, del ministro de Seguridad. Me parece que ese mecanismo genera un diálogo, genera confianza, genera idas y vueltas de muchísimos mejores reclamos, no la frialdad de un papel, y me parece que eso habría que sinceramente retomar. ¿A dónde le ubicamos a usted, diputado? ¿Está en la Juan Domingo? ¿Está en el medio? ¿Camporista no es? Digamos. Estoy pasado de edad, según dicen. Está pasado de edad, según el límite, digamos. Según dicen los camporistas, estoy pasado de edad. Tal vez podría haber sido No camporista. nos invitaron al acto de Vélez, una lástima, porque podríamos haber ido al acto de Vélez, no nos invitaron. ¿No nos invitaron? ¿No hubo invitaciones? ¿O sí hubo? Sí, yo vi invitaciones, sí, por supuesto. De hecho, hubo un palco, hubo sillas con nombre y apellido, pero bueno, lo manejaron algunas agrupaciones, como ustedes sabrán, y está bien. Nosotros no hacemos de esto un problema. Pero hay gente que no estuvo invitada y fue igual, ¿no?
No lo sé porque yo no, sinceramente no lo fui, lo vi por televisión. Hubo compañeros nuestros que fueron solos desde ya, Claro. que nos pidieron los micros, tuvimos que alquilar los micros nosotros, porque había jóvenes que querían ir. O sea que ustedes aportaron, pero no fueron Sin- convidados de piedra, digamos. Fueron. Aparte tampoco hay que poner incómodos a los organizadores, porque todo el mundo que asista y que concurra y que, a ver si lo digo de mejor manera, todo el mundo que confluye en la idea de apoyar al gobierno nacional tiene el derecho, le asiste el derecho de poder generar las acciones y los actos necesarios para defender y sostener al gobierno. No es patrimonio de una En eso estamos de acuerdo. Ahora, si las acciones o los actos necesarios implican Dejar correrlos a los que dicen que defienden al gobierno pero eso es un nacional, análisis que tienen que hacer los autores, los que organizaron el acto, si fueron más sectarios o menos sectarios, será una cuestión que deberá analizar la presidenta o no. Y el resto del peronismo, sea la Juan Domingo, que para mí es una agrupación absolutamente legítima, pertenece a un espacio, a un sector, obviamente no pertenezco a ese espacio, no porque no coincida en que hay que defender al gobernador y hay que defender a la presidenta, que coincido 100%, sino que me parece que eso nació como un problema de diálogo allí entre el Senado, y está bien que así sea, y yo integro una agrupación platense que tiene acciones políticas conjuntamente con el intendente y que hoy no tiene posición política en el territorio provincial, pero que sabe de cuestiones institucionales, que la disputa de la sucesión a nivel nacional, con reforma y con la continuidad de Cristina, sin reforma y con la elección de otro presidente, no es una cosa que se tenga que resolver en la legislatura, se va a resolver en otros años. ¿lo ve con posibilidades de hacerle de ser candidato a presidente en 2015? Por supuesto, pero no solamente lo veo yo. Yo he estado viajando Hay muchos sectores dentro del kirchnerismo que dicen que lógicamente. Bueno, pero mire, yo he estado viajando por el interior del país, bastante, primero porque me gusta y segundo porque tengo posibilidades y tengo invitaciones y también lo hago por el turismo propio de un argentino que le gusta pasear por su provincia y pasear por las provincias. Y le puedo asegurar que he estado en 7, 8 provincias en los últimos 12 meses y no es que el peronismo bonaerense o los gobernadores lo ven con posibilidad de Daniel. Y ninguno cree que está conspirando contra la presidenta, porque, por ejemplo, a mí me consta del pensamiento del gobernador Scioli de acompañar a la presidenta si hay reforma constitucional o si la presidenta encontramos una manera. Además, creo que se puede ser conductor de este proceso, como lo fue Kirchner, sin ser presidente, que este es el otro tema, que los jóvenes tienen que discutir y que nosotros queremos que discutan con nosotros. ¿Usted cree que si el kirchnerismo avanza en una reforma de la Constitución, eventualmente que habilite la posibilidad de un tercer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Scioli le va a acompañar? Yo creo que sí, estoy convencido. Porque me parece que no ha sido Scioli el que ha puesto absolutamente ningún palo en la rueda este proceso, al contrario. Se ha mantenido con un nivel de inserción de la provincia en el proyecto nacional como ningún gobernador lo hizo. Ahora bien, poner el centro de la escena así, del que el mejor candidato que podemos tener, si no es Cristina, es el gobernador, y queremos dinamitarlo o no para entorpecer o dinamitar su figura, porque puede ser un sucesor nato de la presidenta, me parece la verdad una estupidez. Porque si en definitiva está con la presidenta, digamos. Ahora, que va a haber un proceso serio e importante de discusión de poder, por supuesto. Lo que pasa es que lo que tenemos que aprender, así como lo hizo Néstor, que Néstor fue el conductor sin ser presidente, es que acá puede haber una conducción política más allá de una gestión de gobierno. Ustedes recordarán que en un primer momento Duhalde conducía los destinos de la provincia de Buenos Aires con los 2 primeros años de Rucao. Eso entró en una crisis muy fuerte. Después Duhalde se fue de presidente. Rucao lo acompañó, quedó Solá. Esos 2 primeros años, y vale la pena este ejemplo para manifestar de quién conduce muchas veces los destinos de una provincia o los destinos de la política, independientemente de la gestión. Obviamente, después cuando algunas personas entran en conflicto, cuando alguna persona se excede, como se excedió Duhalde en términos de la provincia de Buenos Aires, a mi criterio, eso puso el peronismo de pie y le dio a Felipe Solá la posibilidad de que conduzca otro periodo. Bueno, a nivel nacional, este es un proceso que va a haber que discutirlo. Si Cristina Fernández, con toda su lucidez, con toda su capacidad, es capaz de conducir los destinos de políticos del país, independientemente que sea presidenta o no. Raúl Pérez, diputado por la provincia de Buenos Aires, podríamos hablar muchísimo tiempo más, pero se nos acaba, le agradecemos muchísimo y bueno, lo volvemos a convocar cuando tenga... Les tomo la palabra. Tengo más tampoco ustedes, pero les tomo la palabra. No, seguramente va a formar parte. Definiciones contundentes. La del diputado ex jefe de bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en torno a esta conflictiva relación entre la legislatura, por lo menos un sector del oficialismo, y el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Hay más temas para debatir aquí en Lado P, no se vaya, ya volvemos.